Hablamos de dictaduras, nuestro imaginario nos remite a Cuba, lo asocia el concepto con otras formas de gobierno, como es el comunismo. Sin embargo, esto no es así, ya que ambos son formas de gobierno y tienen principios diferentes. En el caso de América Latina, las dictaduras se rigieron por unos principios capitalistas, los cuales buscaban implementar unas formas económicas y de control social e ideológico en América Latina. Eso desató la ola de dictaduras en el Cono Sur, que desangraron la región y dejaron una huella imborrable y también un impacto en nuestra sociedad. De dictaduras y de opresión, nuestro imaginario siempre se remite a Cuba, o tratamos de asociar este concepto con otras formas de gobierno como lo son el comunismo. Sin embargo, esto no es así, ya que ambas son unas formas de gobierno que tienen unos principios rectores diferentes. Para el caso de América Latina, todas las dictaduras estuvieron regidas por unos principios económicos de orden capitalista que lo que buscaban era la implementación de políticas económicas, de control social y de ideológico en América Latina. Podemos decir que esto terminó desatando una ola de dictaduras en el Cono Sur que tuvieron como consecuencia el desangre de la región y además una huella imborrable que podemos decir que se extiende hasta nuestros días. La violación de los derechos humanos en América Latina se concentró en la persecución, tortura y desaparición de estudiantes, periodistas, sindicalistas, artistas, maestros, políticos y a todos aquellos que levantaron su voz en contra de la opresión. América Latina ha tenido entre los finales de la década del 60 y mediados de los del 90 entre 150 a 160 mil muertos y 40 a 45 mil desaparecidos. Estas muertes y desapariciones fueron orquestadas por las dictaduras, las cuales buscaban ocultar y evadir su responsabilidad de estos crímenes de lesa humanidad. A partir de estas muertes y desapariciones, se crearon movimientos fuertes para exigir respuestas sobre sus seres queridos. En el caso de Argentina, las madres de la Plaza Mayor. Sin embargo, ellas también fueron golpeadas por la dictadura argentina. Si bien hubo amnistía en algunos casos, en otros sí se judicializó a los dictadores, como es el caso de Argentina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que toda sociedad tiene ese irrenunciable derecho de saber la verdad de lo ocurrido, así como todas las circunstancias en las que aberrantes delitos ocurrieron, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en el futuro. Hoy en día sigue latente el fantasma de la desaparición. Muchas personas aún no saben qué ha pasado con sus seres queridos y la verdad aún no ha sido revelada. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la doctrina de la seguridad nacional. Y es que para hablar de esto partimos del hecho de que la instauración de todos los regímenes militares en el Cono Sur a partir de finales de la década del 60 significaron una transformación de la historia tanto política como económica, social y también podemos decir que educativa. Todos estos regímenes estuvieron apoyados por las Fuerzas Armadas y podemos decir que hubo dos características fundamentales. La primera, un afán desmovilizador y la segunda, una represión exasperada en contra de la disidencia política. Todo esto terminó en la usurpación de los poderes constitucionales de forma violenta. Sin embargo, podemos decir que todo este afán tuvo una razón de ser y es que habían intereses ocultos que a la vez eran evidentes. Estados Unidos estaba intentando obtener dominio tanto económico como ideológico en toda la región y un ejemplo de esto eran las relaciones internacionales que existieron entre los oficiales de las Fuerzas Armadas Sudamericanas que fueron estrechadas desde fines de la década de los 60 con productos de una especialización contrainsurgente que se dio en las academias militares norteamericanas. Todo esto estuvo enmarcado dentro de la doctrina de la seguridad nacional y podemos traducirla como el orden de la sociedad civil en favor de los americanos. De hecho, la influencia de los Estados Unidos logró instaurar a lo largo de Latinoamérica distintos regímenes a través del apoyo militar a los golpistas, que buscaban erradicar los gobiernos con alta influencia comunista en la época. Por tanto, el abuso y la intervención de manera indirecta de los norteamericanos se convirtió en el golpe perfecto para desestabilizar la gobernabilidad en la región, convirtiendo los países en gobiernos autoritarios, muchos con dictaduras que marcaron una época de persecución, escuadrones de la muerte, desapariciones forzadas e incluso masacres a los opositores. Esto, en efecto, se justificó desde la doctrina de seguridad nacional, que realmente significó un juego de poderes por obtener cierta influencia en territorios en donde los Estados Unidos históricamente ha mantenido influencia económica. Como consecuencia, muchos de los regímenes autoritarios tuvieron muchas repercusiones en el ámbito internacional.
Muchas de las economías de los países latinoamericanos se fortalecieron, de modo que durante estos procesos el apoyo estadounidense significó el crecimiento de países como Chile, Argentina e incluso Uruguay, debido a las relaciones políticas que se mantuvieron con los americanos luego de que se logra derrumbar estos regímenes políticos que amenazaban de alguna u otra forma, según la doctrina de la seguridad nacional, no solo el país latinoamericano, sino también la estabilidad regional, que podían en algún momento verse amenazadas. La evidencia de todo lo anterior estuvo en el Plan Condor, en el cual la mayoría de los países sudamericanos lograron establecer una serie de políticas para mitigar el impacto el progreso y la proliferación de gobiernos con ideales comunistas en el territorio. En contraste, la amenaza era aún más justificada por el triunfo de la Revolución Cubana, influenciada por los soviéticos, que constantemente parecían ser la amenaza del gobierno norteamericano en América Latina. Esto significó que no se sintiera la voz del pueblo, sino por el contrario, los gobiernos, con el paso del tiempo, velaran solamente por sus intereses, dejando de lado el sentir de la ciudadanía, lo cual fue un punto de partida para que muchos de estos gobiernos autocráticos perdieran toda su legitimidad y posteriormente fueran derrocados, a tal punto que en la actualidad todavía se ven algunos vestigios de la inconformidad social proveniente de muchas políticas económicas y sociales que han contribuido históricamente en el marginamiento de algunas comunidades, donde se ven privilegiados los intereses económicos de las grandes empresas financiadas y respaldadas directa o indirectamente por Estados Unidos de América. Y aún esa influencia se mantiene cuando los países del Cono Sur toman decisiones importantes en la economía, en la cultura incluso, y en muchos otros aspectos. Terrorismo de Estado. Consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales están orientados a producir miedo o terror en la población civil, para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Desde otro punto de vista histórico, representa una reacción defensiva extrema por la cual se aplican métodos de guerra de exterminio para resolver conflictos internos. De una unificación forzada de la sociedad en torno a la ideología de rechazo al enemigo. El terrorismo es atribuido al Estado cuando proviene de aparatos estatales. Dichos aparatos estatales son los órganos de poder que actúan de forma invisible. De los 70 en América Latina existieron varias dictaduras, las cuales sometían al pueblo a través de persecución política, a través de manipulación de la información, no les permitían hacer marchas para poder protestar en contra del gobierno, y si éstas se hacían, inmediatamente se aplicaba el uso de la fuerza para poder disolverlos y poder mantener el control del país. La manipulación de los medios de información y la persecución política fueron otras de las formas que esos utilizaron en gran medida. Meter presos a los opositores políticos, manipular las noticias y los medios de radio para poder decir que todo está bien y que ellos tienen el control del país, etc. Todo esto fue sucedido o fue avalado por el Plan Cóndor y el plan de seguridad que se implementó durante la Guerra Fría en estos años. Actualmente en América Latina no tenemos como tal dictaduras establecidas, pero los gobiernos locales emplean elementos utilizados durante esta década para mantener el control de su población en la actualidad, como por ejemplo puede ser la manipulación de los medios de información, ya que el gobierno manipula la información de los medios de comunicación para poder hacer creer o desviar la atención del pueblo de los factores que se están presentando en el país en ese momento. Un ejemplo claro de esto puede ser en nuestro país hermano de Venezuela,
ya que en este país se presenta por medio del presidente Nicolás Maduro persecución política, ya que muchos políticos han caído presos, otros políticos opositores obviamente al gobierno de Nicolás Maduro están exiliados en Estados Unidos, están exiliados en otros países, ya que Nicolás los persigue por no estar de acuerdo con su forma de gobierno. Si se presenta algún tipo de protesta en contra del gobierno, inmediatamente se utiliza la fuerza y lo que hace es disolverla. Entonces podemos observar de que esos elementos que utilizan en este gobierno, muchos de estos eran utilizados en la década de los 70. Todo esto es heredado de las dictaduras que se llevaron a cabo en esa época. Entonces para concluir, no hay como tal una dictadura establecida, pero hay elementos de dichas dictaduras que se han heredado y actualmente se están llevando a cabo en estos países, como puede ser por ejemplo también Colombia. Acá manipulan los medios de información para poder mantener como el control y decir que todo está bien y justificar lo que ellos están haciendo, que es aplicar la fuerza a las manifestaciones que se están llevando a cabo por estos días. Como el control y decir que todo está bien y justificar lo que ellos están haciendo, que es aplicar la fuerza a las manifestaciones que se están llevando a cabo por estos días.